Muy bien, queridos hermanos, y todos los que nos siguen a través de este medio, les damos una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos una vez más en este lugar para poder transmitir un segundo estudio acerca de lo que significa nuestro Señor Jesucristo en el principio, y quisiéramos en esta mañana también contar con el aporte de nuestro hermano Eduardo. Le damos una cordial bienvenida en esta mañana y le dejamos con él. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que se van a conectar y también van a ver estos videos. Estamos en un nuevo estudio, el cual vamos a aprender un tema nuevo y la cual, siguiendo el hilo del otro estudio que teníamos acerca si el Espíritu Santo estaba en la creación, hoy vamos a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y quién es el que hizo el primer sacrificio después de la caída de Adán y Eva, hermano. Así es. Muy bien, entonces, hermanos, queremos que ustedes también, donde están, nos puedan acompañar. Quisiéramos que sean parte de este estudio el día de hoy y vamos a comenzar, hermano Eduardo. Antes de poder abrir las Sagradas Escrituras, queremos invitarles ahí que nos acompañen en la oración. Vamos a orar donde te encuentres, pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, en esta mañana estamos nuevamente reunidos para poder realizar un estudio y queremos que tú nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, porque es bueno, Señor, que nosotros entendamos cuál es el plan de salvación para nosotros y a quién estamos adorando y qué es lo que hiciste tú cuando estuviste, Señor, en el principio con nuestros primeros padres. Señor mío, tú diste a tu Hijo amado para que por gracia nosotros podamos ser salvos nuevamente. Queremos tu dirección, tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dé, Señor, la oportunidad de entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos. En este estudio queremos enfatizar lo que significa el primer sacrificio allá en el Edén. Cuando nuestros primeros padres estuvieron en toda esa plenitud con la gracia del Creador, ellos pudieron comunicarse con Él cara a cara, donde la relación de ellos era una relación estrecha. Tanto el Padre como el Hijo de alguna manera estuvieron frente a frente con ellos y esa relación era de total comunión. Pero cuando ellos cayeron, esa comunión que ellos tuvieron ya no existía más. Y es por eso que queremos presentar cómo fue esa situación que ocurrió allá en el principio. Y tenemos pues la Biblia en esta mañana, también tenemos al Espíritu de Profecía que nos estará ampliando acerca de este estudio. Hermano Eduardo, de repente vamos a comenzar con un testimonio o con la Biblia para poder ya dar un desarrollo a este estudio. Vamos a irnos al capítulo de Génesis, capítulo 2, el versículo 7, hermano, para poder entender era la relación del Padre y del Hijo hacia los seres creados que era Adán y Eva. Pero en este caso vemos el principio. Cuando Dios creó a Adán, lo formó, dice, del polvo de la tierra. Vamos a leerlo, ¿no? Del capítulo 2, versículo 7. Verso 7. Muy bien, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, dice. Y ahora nosotros nos retrocedemos. ¿Por qué mencionaba primero este texto? Porque aquí vemos cómo Dios y el Hijo van a formar al hombre. Y ahora vemos en el capítulo 1, versículo 26, y ahí está la respuesta a lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Dice el versículo 26, hermano, si lo lees. El versículo 26 del capítulo 1 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir de que en este caso el mismo creador le estaba moldeando al hombre a su imagen y semejanza. Había un contacto físico, no solamente un contacto espiritual como ahora lo vemos, sino un contacto físico en la cual el Señor lo demuestra aquí y la palabra de Dios también lo recalca. Y en este momento vamos a ver que ellos tenían un contacto físico, ¿no? Así es. Solamente utilizando la escritura podemos ver que el Señor se manifestaba cara a cara con el hombre, ¿no? Después de su creación. Qué interesante, ¿verdad? Ahí podemos encontrar una declaración bíblicamente. No estamos utilizando de repente algún escrito de otro personaje. Estamos utilizando la Biblia, lo que está escrito y que de alguna manera le damos mucha razón si nosotros somos estudiantes de la Biblia. Y en este verso nos explica, nos da a conocer cómo fue esa relación, porque como decía el hermano Eduardo, no podría ser una relación espiritual. Automáticamente ha tenido que ser una relación literalmente física, donde el Padre ha cogido, el Hijo también, y han tenido que ver mucho en esa creación del hombre, ¿verdad? Entonces, continuamos, hermano Eduardo. Entonces aquí vemos que el Señor se manifestaba cara a cara con el hombre y de alguna manera hacían una, como se dice, comunión exacta. Vemos también acá, después de haberlos criado, el Señor ahora habla directamente con ellos y en el capítulo 2, el versículo 17, está frente a ellos y está hablando personalmente, no por voz como después del pecado, sino directamente en el capítulo 17, el capítulo 2, versículo 17. Muy bien, entonces noten lo que dice el verso 17 del capítulo 2. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exacto, ahí vemos que el Señor está hablando con Adán y le está diciendo cuál es su labor dentro del jardín del Edén. Pero ahora vemos otro contacto físico en este sentido cuando va a crear a la mujer. En el capítulo 2, el versículo 21 al 23, ¿qué nos dice? Muy interesante. Notemos, estamos en este momento analizando, o en otras palabras, estamos escudriñando lo que se hizo en el Edén, en el principio de la tierra. Y noten lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Sí? Entonces Jehová Dios hizo caer, dice, sueño profundo sobre Adán. Y dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y mientras éste dormía, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Interesante la declaración. Entonces acá vemos que otra vez hay un contacto de la carne de Adán, es sacada Eva para poder formar la compañera de Adán. Y vemos que acá no había pecado, estaban en santidad, habían salido de las manos del Creador y ahora ellos podían manifestarse directamente, no era necesario. Pero después de la caída sucede algo increíble. Ahora vemos cómo la palabra empieza nuevamente a frustrar a Adán y Eva después de su caída. En el capítulo 3, en el versículo 9, ¿qué dice? Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Del 8 al 11 vamos a leerlo, ¿ya? Muy bien, vamos a
a ver lo que sucedió para esa época y podríamos poner como una búsqueda, porque ellos ya pecaron. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está, ¿no? Ahí vemos que el Señor al atardecer dice que los busca. Podríamos decir que en todos los días el momento era necesario para nuevamente encontrarse con la pareja, pero en este caso dice que Adán y Eva estaban escondidos. Ahora el Señor busca a Adán y de repente llama al ver que no están en el lugar donde deberían estar, sino que están escondidos. El texto dice que después de su caída ellos se taparon con hojas de higuera para tapar la vergüenza. Anteriormente ellos no sabían o no veían que estaban desnudos porque el texto nos dice que estaban vestidos de un halo de luz. ¿Cómo lo podemos encontrar? En el capítulo de Isaías 61:10 vemos que tenían un manto Adán y Eva, y en este caso ahora ellos estaban avergonzados de que Dios les estaba viendo ahora con desnudez, o sea, la carne que el Señor había creado ahora ya no estaba oculta con la Gloria vestimenta, ¿no? Muy bien, entonces Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si tú te das cuenta cuando dice como a novia me atavió, sabemos que un novio representa la pureza, ¿no? Y es por esa razón cuando hay un casamiento la novia se viste de blanco. Exacto. En este caso, cuando nosotros nos estamos viendo, dice que fueron vestidos, dice, ellos estaban vestidos de gloria, de luz, el cual no se veía su vestimenta. Y eso lo recalca el profeta Isaías, nos vistió, dice, de esa justicia. Así es. Pero después de que ellos pecaron, esa justicia que ellos tenían fue quitada y ahora aparecía la parte carnal y ellos tuvieron miedo, dice. Pero ahora nosotros nos damos cuenta de que muchos se han preguntado por qué Adán y Eva no murieron en ese instante y qué pasó para que el hombre tenga oportunidad de vida, porque el texto del capítulo 2, versículo 17 dice que el día que coman ciertamente van a morir, ¿no? Y hay muchas preguntas de decir, pero Dios tuvo misericordia y no los mató a ellos. Pero si Dios dice que la ley es inmutable, no puede ser transgredida, y si en caso Dios hubiese hecho esto, Satanás hubiera estado para contradecir a Dios y decirle que no era el justo en lo que los hijos habían hecho. Porque ya vemos que en el cielo, cuando hubo esa rebeldía, Satanás dice que salió diciendo cosas perversas a Dios, diciéndoles que él no era justo, que él era un Dios autoritario, que él no dejaba que los ángeles eligieran. Y en este caso, si hubiese dado, como dice, ayuda inmediata, sin hacer ningún trabajo necesario, Satanás hubiese cumplido lo que había dicho y los ángeles del cielo hubiesen seguido a Satanás. Así es. Pero en este caso, nosotros nos damos cuenta que no fue así, ¿no? Cristo, el Padre y el Hijo tenían que tener una vía de escape, ¿no? Y esta vía de escape se había tomado en cuenta desde el principio, ¿no? Dice que el Señor había establecido este plan de redención para la raza caída. Y
de alguna manera nos damos cuenta de que él tenía que dar a conocer la verdad a sus hijos. Como uno de los textos que encontramos es en Juan capítulo 3:16, ¿no? Porque de tal manera. Cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte lo tomamos en el principio porque es lo que hizo el mismo Padre para con su Hijo, ¿no? Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Lo dice Génesis y también lo dice Romanos 3:23, ¿no? Cuando dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces, en este caso, ¿dónde se estableció este plan de salvación, este plan de redención? Por la situación de que Adán y Eva estaban en un momento de prueba. Recordando nosotros que Adán y Eva, si pasaban esta prueba, podían disfrutar de lo que Dios había preparado para ellos, ¿no? Hermano. Interesante. Quisiera recalcar con el libro de Apocalipsis 13:8, donde menciona que este plan de redención ya se había trazado antes de la creación del mundo, ¿sí? Entonces, se iba a ejecutar cuando ya nuestros primeros padres cayeron. Y lo recalca el profeta Juan cuando dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, dice. Pero hay una versión más exacta que quisiera leerlo en esta mañana o en el horario de repente que nos van a ver. Y dice así en esta versión, lenguaje actual: a este monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado, dice. Ese libro fue escrito desde antes que Dios creara el mundo. Interesante la connotación que tiene esta versión, porque nos explica que el sacrificio que se trazó, que se dio, fue antes de la creación del mundo. Y entonces dice: y en él están escritos los nombres de todos los que tienen la vida eterna. Entonces, hermano Eduardo, ya el plan estaba trazado, solamente se necesitaba ejecutarlo. Y podemos hacer una pregunta deteniéndonos ahí. Entonces, en ese plan, ¿quién estaba? Porque es muy interesante ir otra vez hasta el cielo. ¿Quién estaban reunidos en ese plan? ¿No? Porque exacto. es muy bueno conocer, porque estamos luchando ahorita contra la Trinidad católica, a lo cual es necesario decirlo que en el cielo solo estaba el Padre y el Hijo. Y de repente tenemos un texto ahí para corroborar. Exacto. De alguna manera nosotros nos damos cuenta de que hoy nosotros estamos, como se dice, plagados de estos temas acerca de la Trinidad, y nosotros vamos a luchar no con sangre ni carne, porque dice la Escritura que es la lucha contra potestades. En este caso, cuando nosotros nos damos cuenta, vamos a ver la jerarquía que hay en el cielo, ¿no? De alguna manera, porque veníamos escuchando en el estudio pasado de que el Padre y el Hijo eran los únicos que podían establecerse, el que podían estar en un, como se dice, en un consejo de paz. Miren, vamos a ver un texto interesante que el Señor nos da para nosotros entender. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Permítame. Vamos a buscar 1 Corintios, el capítulo 8, versículo del 5 al 6. 1 Corintios, capítulo 8, vamos a leer del 5 al 6. ¿Sí? Dice así. Dice: pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores,
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Qué interesante aclaración en este texto bíblico. De alguna manera nos damos cuenta que el texto dice, ¿no? Hay un solo Dios, ¿no? Un solo Dios y el Hijo, que es Jesucristo. Ahora vamos a ver en el libro del Instructor de los Jóvenes, la 16 de diciembre de 1897, nos dice de la siguiente manera, escuchen lo que dice. Desde la eternidad hubo una unidad, ¿no? Unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos. ¿Cuántos eran? Eran dos. Eran dos. Pero poco menos que idénticos, dice, ¿no? Dos en individualidad. Dos en individualidad. O sea, eran diferentes. Pero uno en espíritu, corazón y carácter. Esa uno parte debemos tenerla en cuenta de que uno en espíritu. Ahí los dos tenían ese trabajo que realizar. Ahora, ese consejo se tenía que dar, y lo tenemos en el capítulo de Hebreos 1:6, nos demuestra de que había una adoración y tenía que darse la adoración. ¿A quién? Únicamente se le está refiriendo, la adoración tendría que ser al Padre principalmente, pero se le da también la seguridad de que se le debe adorar al Hijo, ¿no? Y que el Hijo también sería adorado. Por eso el verso 6, si lo leemos desde el 5, sería interesante. Dice, porque Hebreos capítulo 1, a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Hebreos capítulo 1, 5 y 6, y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Exacto. Ahí nos damos cuenta de que el Señor, el Padre, vamos a hablar en este sentido, el Padre manda que se le adore al Hijo. Nosotros nos damos cuenta que esto son eventos, no siempre son eventos el cual se realizan en el cielo, y lo podemos nosotros encontrar también en el capítulo de Apocalipsis para darnos cuenta que hay consejos de paz, hay consejos en la cual se registra la escritura, como por ejemplo uno de estos reuniones que se establecen es en el capítulo 4 de Apocalipsis, para ver que ahí hay una parte importante para entender de que el Padre y el Hijo son los únicos que son los gobernantes y los que van a tener un gobierno. Y tienen la autoridad, ¿no? Sin duda. Entonces vamos a ver en el capítulo 4 de Apocalipsis. 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 1. A ver, permíteme. Ya, vamos a ver del versículo 6 al versículo 11, ¿ah? Versículo 6 Muy bien, al versículo si tienes 11. ahí tu Biblia, no dudes en leerla. Puedes de repente tener un apunte también para poder allí escribir los textos bíblicos y luego analizarlo. Dice el 6 y el 7. Del 5 al 6, ¿no? Del 6 al 11 dije. Del 6 al 11. 6 al 11. Muy bien. Entonces, vamos a leer, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El Apocalipsis de alguna manera ha sido escrita en símbolos y podemos también tener como símbolo al cristal, ¿verdad? Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En este caso, el que está sentado en el trono es el Padre, ¿no? Es el Padre, ahí está la adoración, pero hay un evento que se está realizando en este momento. Y ahora nos vamos al capítulo 5 y leemos desde el versículo 6 al versículo 9 y vamos a ver que ahora aparece alguien más, ¿no? Muy interesante, desde el verso 6 al 9, ¿verdad? Sí. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Está mencionando el capítulo 5 y el verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es algo interesante, ¿no? Dice, el único que puede abrir el sello. En este caso, cuando Juan está viendo la visión, dice que ve que nadie puede abrir el libro. Nadie puede abrir esos sellos porque no hay nadie digno. Cuando Juan empieza a llorar, uno de los 24 ancianos le dice: tranquilo, no llores. Hay alguien que puede abrir el sello. Y este dice, este es el león de la tribu de Judá, dice la raíz de David, que ha vencido, es digno de abrir los 7 sellos. Y vemos acá que se cumple lo que se está realizando. Ahora el Hijo se acerca al Padre a tomar esa, vamos a decir, la gloria que en algún momento perdió. Ahora lo toma nuevamente y es digno ahora de poder darnos la salvación. Entonces, cuando hablamos de este consejo, en el principio hubo un consejo también. Si estamos viendo que se reunían para tener un consejo, vamos a hablar de un consejo de paz. En el capítulo de Zacarías, versículos 6 y 13, capítulo de Zacarías 6, versículo 13, vamos a ver que menciona el profeta de un consejo de paz, ¿no? Vamos a ver. Zacarías capítulo 3. Capítulo 6, versículo 13. Muy bien, vamos a leer el verso 13. Y dice lo siguiente: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, dice, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Qué interesante, entre Amén. ambos, dice, ¿no? Amén. Hablando del Hijo, y ahora vamos a recalcar un poquito más con el espíritu de profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 44, nos dice: Cristo intercedió, dice, ante el Padre en favor del pecador. Mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tanto intenso interés que la palabra no podía expresarlo, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de establecer el plan B que se tenía, ¿no? Pero dice que el plan de redención se estableció antes de la fundación de la tierra. O sea, cuando el hombre no existía todavía. De hecho. Pero en este caso ahora se estaban reuniendo para ya establecer ese plan. Adán y Eva se comunicaban con el Padre y con el Hijo, ¿no? Los dos estaban en conversación. Pero en el momento que peca, ahora hay un trabajo que se tiene que realizar. Los dos tienen un trabajo
pero ya diferente anteriormente lo que se tenía que hacer, ¿no? De hecho. Por esa razón, cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿quién buscó a Adán y Eva? ¿Cuál sería nuestra respuesta, no? Porque cuando nosotros vamos a estudiar y nos enseñaron muchas veces, nos dijo que Dios, hablando de Dios, hablamos del Padre, Dios buscó a Adán y Eva. Pero la pregunta es, si el Padre busca a Dios, si el Padre busca a Eva, nosotros nos vamos a dar cuenta que ya conocer este importante evento que sucedió y que nos dice que ya en el momento que si Dios hubiese buscado a Adán, lo mismo que sucedió con Moisés hubiese sucedido, ¿no? Porque así es. El texto de Éxodo, si tú lo ves, vas a también dejar de existir. Entonces, en este caso, detente un momento, no hagas nada. Él entrega su vida, ¿no? Pero acá vamos a decir, entonces el Padre lo mató, o el Hijo estableció o hizo, tú no. Y eso nos lleva, hermanos, y todos los que están observando en esta oportunidad, nos lleva a creer de esa bendita gracia. El hermano es un punto muy céntrico tener, y lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 2, verso 8 y verso 9. El mismo apóstol nos explica a lo que se refiere a este plan maravilloso y a esta gracia derramada, que el favor de Dios lo perdió el hombre. Por esa apostasía y rebelión perdió el favor de Dios, un tremendo favor. Ya no iba a ser justo, ya no iba a ser santo, ni bueno. Entonces dice, pero no sus derechos, porque él no podía tener valor excepto el que fuera conferido por el amado Hijo de Dios, ¿no? Entonces ese medio, por eso ahí entra a tallar un gran rescate que viene hacia el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. A lo que estamos nosotros enfocando en esta mañana, hermano, cómo va a ir siguiendo desde el principio. Y hasta acá no estamos viendo a un tercer ser que se presenta en el Consejo de Paz. Es interesante que ellos dos se reúnen para ejecutarlo porque el hombre había caído. Y ahora lo que se va a ver y lo que se va a venir es impresionante. De repente nosotros no podemos... Vamos ya, como se dice, armando el rompecabezas, y nosotros nos damos cuenta que desde la caída de Adán ya no había intervención de parte del Padre. Así es. Ya no había, porque nos decía el testimonio, quisiera leer otro testimonio que se encuentra en Dones Espirituales, donde recalca que el Padre ya no tenía que ver en esa situación. O sea, no es que no iba a hacer nada, sino que no tenía contacto con el hombre por motivo de que si él tenía contacto con el hombre, ellos dejarían de existir. Ahora tenía que ver este trabajo que se realizó con el Padre y el Hijo desde el principio. Ahora el único que interveniría físicamente con Adán y Eva era el Hijo. Sería el Hijo. Interesante. Dice así, ¿no? El Hijo de Dios, esto se encuentra en Dones Espirituales, el tomo 3, la página 46, nos dice así. El Hijo de Dios se compadece del hombre caído. El Hijo de Dios se compadece del hombre caído. Sabe que la ley de su Padre es tan inmutable como él mismo. O sea, no se puede transgredir, no se puede cambiar. Solo puede haber una vía de escape para el transgresor. Se ofrece a su Padre como sacrificio por el hombre, para tomar sobre sí una culpa y un castigo, redimirlo de la muerte muriendo en su lugar, y así pagar el rescate. O sea, el Hijo se ofrece al Padre y le dice: Padre, yo quiero morir por la raza humana. Pero este plan se había retrasado. Pero acá vamos a dar el ejemplo, tipificar, o vamos a dar una similitud de lo que sucedió con Abraham, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta acá, las mismas palabras que Cristo dice, lo dice también Isaac, ¿no? Isaac dice, en el momento cuando el padre le dice: Hijo, tú eres el sacrificio, ¿qué le dice el hijo? Está bien, padre, aquí están mis manos, amárrame,
no puso resistencia, él De mismo se dio al sacrificio, ¿no? Se Por entregó. después de esto, pero ¿quién es el que iba a sacrificar? Era el Padre, y lo vamos a ver, ¿no? Y dice así: el Padre consiente en dar a su amado Hijo, ¿te das cuenta? Dice, para salvar a la raza caída, y a través de sus méritos e intercesión, promete recibir nuevamente al hombre en su favor y restaurar la santidad a cuantos estén dispuestos a aceptarlo. O sea, hay una preparación que el Hijo tiene que dar para que se vuelvan a encontrar con el Padre. Ujú. Dice, la expiación así ofrecida misericordiosamente y obedecer su ley. Por amor a su amado Hijo, el Padre, dice, pospone por un tiempo la ejecución de la muerte y encomienda a Cristo la raza caída. Le dice: Hijo, te la encargo ahí a la raza caída. Adán y Eva, ahí está, te lo encargo, porque no puedo yo intervenir. Pero hay algo interesante que encontramos en el capítulo de Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó. Porque de tal ¿no? manera. O sea, el Padre ama la raza caída. No Así es que No lo la aborrece o lo tiene odio o lo tiene ira. No, amó, dice. Por eso le permite a su Hijo a que Claro. pueda hacer ese trabajo de rescate, ¿no? Y eso es Sí. lo que muchas veces no entendemos, ¿no? De hecho, que de hubo un hecho. rescate en ese sentido, porque el pecador ya estaba perdido, ¿no, hermano? De alguna manera los que observan, los estudiantes, porque siempre ocurre esta interrogante, pero entonces, ¿por qué si Dios es amor, ellos dicen, ¿no? No perdonó a nuestros primeros padres, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvo que hacer esto? Y recuerden, queridos hermanos y amigos, que su ley es inmutable, no puede ser cambiada. Entonces él tendría que ejecutarlo de acuerdo a lo que se establece en su ley, ¿no? Entonces por eso es que se tenía que dar ese sacrificio, pero el Padre no odiaba al ser humano porque había caído, más bien se compadecía y tenía amor, por eso que presentó a su Hijo como el sacrificio que iba a ser durante la etapa que tenía que vivir, ¿no? Entonces, hermano Eduardo, vamos a entrar al sacrificio en el Edén, que va a ser muy importante de repente no querer aceptar porque no está escrito. Vamos a mencionarle de acuerdo al entendimiento humano, porque a veces queremos que diga como nosotros se nos parece, ¿no? Pero hay que seguir una línea trazada tanto en los tipos y en los antitipos. En esto quisiera que comprendamos, hermanos. Existen las figuras, las sombras, que han sido dadas únicamente para tipificar lo que significa lo real, ¿no? Como por ejemplo, ustedes ven en el Antiguo Testamento, desde un principio existía el altar del sacrificio, donde se llevaban los corderos, y nosotros podemos ver al cordero como una figura de Cristo. Y podemos encontrar al altar del sacrificio como una figura de lo que sería el Monte Calvario, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la realidad no encontramos ya un altar donde es sacrificado nuestro Señor Jesucristo, pero sí encontramos una cruz, y ahí en el Monte Calvario. Entonces, vamos a guiarnos a lo que son sombras y realidades, que eso va a ser muy interesante para poder nosotros entender. Entonces, hermano Eduardo, quiero hacer un énfasis para Claro. de repente explicar a los hermanos en el capítulo 3 de Génesis y el verso 8, donde aparece Cristo, pero no con el nombre de Cristo, sino con el nombre de Jehová, ¿sí? Me preguntaron o nos preguntaron durante el estudio pasado que hemos tenido que mostrásemos en dónde en la Biblia dice que el nombre de Jesús es Jehová. Y yo te invito a buscar en el capítulo 23 del libro de Jeremías y el verso 5 y el verso 6, y lo vamos a encontrar ahí. Y está claro donde el profeta menciona para poder entender de que está escrito, no lo he inventado yo, no lo ha inventado el hermano Eduardo, son los que el Señor decidió darle este nombre a su Hijo desde el momento que empezara esa ejecución del plan de salvación allá en el Edén. A ver, hermanos, si lo lees, 23, 5 y 6 de Jeremías. Dice así, 5 y 6. He aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hasta juicio y justicia en la tierra.
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, como el cual te llamará Jehová, justicia nuestra. Qué tremenda declaración. No podemos objetar en ese sentido y decir, pero no, no es el nombre. El Señor tuvo muchos nombres y principal, este nombre se le da y aparece en el Génesis, queridos hermanos. Y aparece en el versículo 8 del capítulo 3 del libro de Génesis, cuando dice, y oyeron la voz de Jehová. Nota que se está presentando el Hijo delante del Padre para que no sea destruido Adán. Se está presentando el Hijo y dice, y oyeron la voz de Jehová. Dios, dice más a su costado, Dios. Podríamos decir, se está poniendo sinónimo. Y no es un sinónimo. Es más que está el Hijo y el Padre, o el Padre y el Hijo. Están buscando a la pareja, pero el Padre no puede entrar a tallar porque, como le estábamos explicando, la gloria del Padre destruiría por completo a nuestros primeros padres. Entonces el Hijo tiene que ejecutar su plan con la orden de su Padre, y vamos a ver el primer sacrificio. Capítulo 3, verso 21 del libro de Génesis. Y vamos a desglosar, que va a ser muy interesante, y luego lo vamos a comparar de esta manera. Exacto. Es importante que nosotros entendamos esto porque esto es la parte que nos va a hacer entender quién dio el primer sacrificio, ¿no? Porque hablamos muchas veces de Jesucristo, de nuestro Maestro que estuvo aquí en la tierra, pero dejamos de lado al Padre y recordando que en el principio siempre era el Padre y el Hijo, y en todo tiempo. Pero en este caso ahora el Hijo como carne y el Padre como espíritu, ¿no? Y eso siempre ha sido el trabajo que se tenía que dar, y ahora se le va a dar como se dice, se va a reflejar la copia, ¿no? La copia en el sacrificio de Abraham, y también avalada por el espíritu de profecía, nos va a decir lo que Abraham hizo y lo que Dios tenía que hacer. Tremendo, ¿no? En esto yo quisiera que ustedes pongan atención y noten la expresión de la palabra en el verso 21 del capítulo 3 del libro de Génesis. Dice, y Jehová Dios, noten otra vez, entra a tallar Jehová Dios, está primero el Hijo y luego está el Padre. ¿Y por qué los dos? Porque, como decía el hermano Eduardo, las órdenes que se da es del Padre, y el Hijo corresponde a las órdenes del Padre. Él mismo dijo, yo no hago nada sino por el Padre. Entonces dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y acá entra a tallar de repente la incógnita. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, para eso, miren, queridos hermanos, vamos a ir al capítulo 22 del libro de Génesis y vamos a ver la parte tipificada, o también podríamos decirle en figura, lo que sucedió, porque el Génesis no lo va a mostrar detalladamente, pero el capítulo 3 de Génesis no lo va a mostrar, pero el capítulo 22 del libro de Génesis sí lo va a mostrar, refiriéndose a Abraham. Entonces tenemos el capítulo 22 del libro de Génesis, y miren lo que dice el 22 y el verso 2. A ver si lo lee hermano Eduardo. Vamos a leerlo, dice así. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ahora está Abraham y está Isaac. Está el Padre y está el Hijo. Quiero que notes la sombra que se está presentando. Está tipificándose lo que sería la realidad, hermanos. Allá en el año 31, en el Monte Calvario, va a suceder exactamente lo que va a tipificar el libro de Génesis con Abraham y Isaac. Va a ser sorprendente porque mira lo que sucede. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8, hermano Eduardo. Dice así,
7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, Isaac estaba preocupado porque no veía el cordero. Solamente veía la leña y todo lo que estaban llevando, pero no veía el cordero. Y le pregunta al padre, y el padre le dice: Dios proveerá, tranquilo, hijo. Cuando tú lees el libro de Patriarcas y Profetas, vas a encontrar la respuesta a todas las preguntas, o algunas preguntas, de acuerdo. Y menciona que el hijo preguntaba y el padre al final le decía: Dios proveerá, pero el hijo se dio cuenta, como estaba mencionando el hermano Eduardo, el hijo se dio cuenta que no iba a haber sacrificio de un animal, que el sacrificio iba a ser él. Y él pacientemente, tomando el tipo también de Jesucristo, miren, porque dice: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca para nada, dice la palabra, ¿no? Entonces, Isaac, tomando el tipo de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar callado, y como oveja, él va a seguir el curso para que sea sacrificado. Pero lo más impresionante es si fue sacrificado o no. Vamos a seguir leyendo para dar ya una connotación correcta a lo que fue el sacrificio allá en la cruz. Entonces, hermano Eduardo, leemos el verso 9 y hasta el verso 12. Dice así: Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Interesante. Y dice, si nosotros recordamos 3:16 de Juan, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo. Y recuerden que Isaac era el único hijo de Abraham. Entonces, Exacto. hermano Eduardo, ahí nos está dando a notar: Abraham es el tipo del Padre, Dios. Isaac es el tipo del Hijo, que sería nuestro Señor Jesucristo. Y se está dando el evento del sacrificio. Ahora la pregunta es, pero no sucedió el sacrificio. Exacto. Creo Exacto. Hermano, de la misma manera, porque si tú te das cuenta, de la misma manera que sucedió en el Edén, cuando se dice no murió Adán, pero intermedio murió un cordero. En ese caso, Dios mandó sacrificar a alguien y tenía que morir sí o sí alguien, De hecho, ¿no? hubo un sacrificio. Entonces, Sí de o alguna sí. manera, aquí nosotros no vemos que Isaac muere, pero muere también un cordero, ¿no? De hecho, ahí nomás, si lo lees el verso 13, la pregunta es: no hay sacrificio con Isaac, pero sí hay sacrificio, pero ¿con quién? Vamos a leerlo. Exacto. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Interesante declaración de las Sagradas Escrituras. Tenemos en la escena a Abraham, que representa al Padre, a Dios, y tenemos a Isaac, que representa al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ocurre algo. ¿Qué hubiese sucedido si Isaac hubiese muerto en ese mismo instante? Porque pudo darse. Porque Abraham estaba decidido, hermano Eduardo, iba a sacrificar. No es que no quería. Él se fue con la seguridad de que su hijo iba a morir, pero iba a resucitar y iba a regresar con él. Abraham estaba con esa seguridad. Entonces, ¿qué hubiese pasado si él hubiese muerto? Algo interesante hubiese sucedido. Exacto. Cuando nosotros nos vamos a Patriarcas y Profetas, vemos el suceso, nos recalca que se iba a probar la fe de Abraham, exacto,
pero aquí se estaba dando, vamos a decir, realizándose la sombra que iba a suceder con el Padre, Dios y con el Hijo. Quisiera leer un poquito Patriarcas y Profetas para ver cómo sucedió este acto que estaba muy bien. Realizándose sí, es muy bueno leerlo. En el monte. Dice así en Patriarcas y Profetas, la página 147, párrafo 2, dice: en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino. Tuvo temor, así como el mismo hijo, ¿no? Pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si no lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. O sea, Isaac hubiera podido escaparse. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer y pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Así como decía también el testimonio que voluntariamente el hijo se dijo: yo voy a morir por la raza caída. Y ahora cuando nos vamos a otro testimonio que se encuentra en el Instructor de los Jóvenes, el 1 de abril de 1875, nos dice así: en la ofrenda de Isaac, Dios tuvo el propósito de prefigurar el sacrificio de su hijo. Así es. Isaac era una figura del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de la salvación para los hombres. Había de entender su propio caso, aún cuán grande era la abnegación de Dios infinito al dar a su Hijo para rescatar al hombre de la ruina. Ahora dice también otra parte, dice: el ejemplo de Abraham se nos enseña que nada de lo que poseemos es demasiado precioso para darle a Dios. Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo amado a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles contemplaron la humillación y angustia del alma del Hijo de Dios, pero no se le permitió imponerse como en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que detuviera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue insultado, mofado, escarnecido y torturado hasta que se reclinó la cabeza de la muerte. ¿Qué prueba mayor podía dar el Señor infinito de su amor finito y compasivo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Tremendo, ¿verdad? Que aquí nosotros nos damos cuenta que el Padre ha sacrificado a su Hijo y de alguna manera también hay dolor del Padre a entregar a su Hijo. De hecho. Y este sacrificio se da únicamente para vestir a la raza caída con la justicia perfecta de Cristo, ¿no? Interesante, hermano. Y sabe, hermanos queridos, acá estamos viendo otra vez una declaración literalmente de 2 seres nada más. Vemos, si podemos decir un tercer ser, sería ya los siervos de Abraham, en lo que sería la sombra de lo que estamos mencionando, pero los que van a tener la escena, o en la escena van a estar presentes, solamente es el Padre y el Hijo, que sería Abraham y Isaac. Y entonces acabamos de escuchar esa terrible escena que sucedió allá, que el espíritu de profecía lo corrobora de una manera más ya expandida. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿qué hubiese pasado si Isaac hubiese sido sacrificado? Porque pudo ser sacrificado, porque Abraham estaba seguro y él iba a hacer ese sacrificio. Satanás, yo quiero leer una declaración que lo encontramos en Zacarías 3, el párrafo 1, y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Recuerden que hay un acusador. Si Isaac hubiese sido sacrificado, Satanás hubiese acusado a Dios por haber matado a Isaac. Entonces, Dios, en su inteligencia mayor, superior que la nuestra, hace un sacrificio en ese día, sí o sí, porque Abraham iba a hacer un sacrificio ese día. Entonces el verso 13 nos dice que en el zarzal había un carnero. Abraham cogió el carnero y lo sacrificó. La pregunta que nos hacemos, hermano Eduardo, es: ¿se hizo sacrificio, sí o no? Ahora, ¿el padre, que es Abraham, hizo el sacrificio, sí o no? Y mencionamos que automáticamente sí hubo sacrificio, ¿sí? Entonces, esa sombra nos lleva a la realidad en el principio y nos va a llevar a la realidad también en el año 31. Si regresamos al principio, que sería el Edén, vamos a encontrar el sacrificio del Padre al Cordero, literalmente. Sacrifica un Cordero para poder vestir a nuestros primeros padres. Pero quien hace el sacrificio, sin duda, es el Padre, y quien viste a nuestros primeros padres, automáticamente ya es Jesucristo, porque recuerden que nosotros somos vestidos únicamente por su justicia. Entonces, hermano Eduardo, ¿algo que agregar en esa parte o corroborar de repente con algún testimonio? Exacto, o sea, nos damos cuenta de que se establece ese trabajo, y aquí nosotros nos damos cuenta de que el Señor está tratando de que la gente y nosotros mismos entendamos el plan, ¿no? De redención que se tuvo en el principio. Abraham lo está viendo automáticamente, lo dice en Juan 8:56, ¿no? Cuando en este evento que Abraham estaba o había de establecerse, lo dice claramente cuando estaban en el sacrificio. El libro de Juan, capítulo 8, verso 56, una tremenda declaración para poder nosotros comprender. Exacto. Y dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, dice, y lo vio y se gozó. Qué interesante declaración, ¿verdad? Exacto, o sea, aquí vemos que Abraham, en el ojo de la fe, está viendo el trabajo que se iba a realizar, ¿no? Ya se realizó en el principio, y lo que se iba a realizar en la realidad, ahora con el Hijo amado, ya como persona, ya no como el Cordero, sino como persona, literalmente. Ahora él estaba viendo, dice, el acontecimiento, y se alegró, dice, se gozó, porque ahora él tenía esperanza de que la vida, que algún momento se tornó difícil, pérdida, ahora iba a ser salvación. Y gracias a eso nosotros nos damos cuenta. Eso aún no hemos tratado, no lo hemos, como se dice, no hemos dado énfasis a esta labor, porque cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento hablamos de un Dios malo, ¿no? De un Dios perverso, de un Dios que ha castigado, ha maltratado, pero no nos damos cuenta que el mismo Padre es el que hizo todo ese trabajo junto con el Hijo para que nosotros podamos tener oportunidad de vida, hermano. Entonces, creo que esta es la parte que debemos centrarnos. Aquí estamos nosotros en este canal dispuestos a responder alguna pregunta, pero siempre dando este mensaje a todos ustedes, que no siempre nosotros tendremos la razón, ¿no? Si hay algún texto que aclare más todo esto, estaremos dispuestos a poder retractarnos que nosotros hemos dicho esto, pero estamos hablando según a la palabra. De hecho. No, si estamos hablando según la palabra. Si hay alguien que tiene que hablar, tiene que ser de respecto a la palabra, ¿no? A la palabra y al testimonio, porque ahí vamos, ¿no? En esta ocasión, sé que nos van a ver hermanos adventistas y no adventistas, y de repente ellos quisieran también contrarrestar, y les invitamos, porque no podemos nosotros ser dueños de una verdad.
cuando la verdad pues es amplia y si tienen algo que decir lo contrario a lo que estamos presentando, porque sinceramente no está escrito como quisiéramos nosotros que diga, ¿no? Pero nosotros hemos analizado, hemos estudiado, hemos hecho esta investigación que nos ha llevado a comprender el sacrificio de Abraham. Es completamente lo tipificado tanto de lo que sería en el Edén y lo que sería allá en la cruz. Exacto. En el próximo estudio, hermano Eduardo, trataríamos profundamente este asunto de la ley de Dios, que sería con el Padre, el Hijo en la cruz, y para ver cómo se cumple lo que sucedió en el Edén, ¿no? Solamente para dibujarles el evento. Estaban en el Edén, el Hijo y el Padre, buscando a la raza caída. Ellos estaban desnudos. El Padre, como lo hace Abraham, de sacrificar al Cordero, sacrifica el Cordero. ¿Para qué? Para vestir a esa pareja. Pero el Padre, ojo, que no puede vestirlo ya, no puede acercarse a ellos porque Él es fuego consumidor para ellos. Entonces, el Hijo es el medio para vestirlos. Por eso, en el capítulo 3 del verso 21 de Génesis dice: Jehová Dios hicieron túnica de pieles y los vistió, ¿no? Entonces encierra todo ese evento allí, y que si ustedes tienen lo contrario, entonces sería bueno que lo podamos estudiar. Y como dice el hermano Eduardo, si no fuera lo correcto, si hubiera lo contrario a lo que estamos presentando, nosotros estamos dispuestos a aceptarlo. Porque errar es humano, de repente podemos equivocarnos, pero estamos utilizando la palabra junto con el testimonio. Y si quieren solamente palabras, solo Biblia, con los que desean. Y con los que aceptan el espíritu de profecía, también. Entonces, queridos hermanos, hermano Eduardo, creo que vamos a entrar a la parte final, ¿ya? Exacto, entramos a la parte final y hemos visto esta parte importante acerca del primer sacrificio en el Edén, ¿no? ¿Quién sacrificó primero para que la raza caída no pereciese en la ruina? Porque más adelante veremos ahora en los sacrificios que se dio entre Adán y Eva para que ellos puedan acordarse del sacrificio real que se dio, ¿no? Porque damos cuenta de que cuando Adán sacrifica su cordero, ellos no pueden salvarse por sacrificar su cordero, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que sí se pueden salvar cuando ellos acepten que Cristo es el que está muriendo por ellos y el Padre está entregando a vida para que los hijos puedan estar de pie y no puedan perecer, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado en claro. Si hemos dicho alguna palabra que no ha sido acorde con lo que ustedes están estudiando, pedimos mil disculpas, palabra humana, pero lo que está escrito sí siempre será bien recibida, porque es solamente la palabra de Dios es el que nos ayuda a entender las cosas que realmente nosotros no sabemos, ¿no? Muy bien, entonces, hermano Eduardo, amigos y hermanos, yo me quiero despedir leyendo este párrafo importante de Patriarcas y Profetas. Para los que tenemos en cuenta que un adventista del séptimo día habla a la ley y al testimonio, y quisiera leer este párrafo. Dice en la página 149, párrafo 2. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, lo que estaba leyendo el hermano Eduardo también en otro testimonio, así como para probar su fe. Eso es lo que había sucedido. Que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera, dice, miren hermanos, por su propia experiencia, algo de la grandeza. Para que ese padre de familia, Abraham, entendiera qué se siente, qué dolor. Claro que él no lo perdió a su hijo, pero en todo ese evento sí sufrió, porque pareciera que ya él estaba matando a su hijo. Entonces, dice hermanos, la agonía que sufrió durante
los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Si ustedes notan la expresión de la palabra, habla del sacrificio hecho por Dios infinito en favor de la redención del hombre. Eso quiere decir que Dios hizo un sacrificio. Y el primer sacrificio para tipificar la muerte de Cristo en la cruz lo hizo en el Edén, con un cordero. Y el segundo, podríamos decir, o la parte segunda, donde podemos ver el sacrificio, ya es con el mismo Hijo en la cruz. Y también la sombra más, podríamos decir que nos aclara, es con Abraham. Hay 3 puntos que tratar ahí. Esperemos que podamos seguir estudiando. Y si ustedes gustan, pueden escribirnos, hermanos. No estamos para discutir. Y si no llegamos a un acuerdo, a un buen acuerdo, igual no vamos a dar las manos, porque somos seres humanos y necesitamos llevarnos bien antes que venga Cristo, porque Él quiere ver un corazón limpio y a una entrega total a Él. Muy bien, hermano Eduardo, entonces nuestra despedida. Bueno, que Dios les bendiga, nuevamente recalcando de que este ministerio está gustosamente de responder las preguntas, los comentarios, tomarle de la mejor manera, porque sé que a no todos les va a agradar estos temas, pero también agradecer a nuestros seguidores que tenemos, de que van apoyando en este mensaje y que queremos avanzar por la gracia de Dios a lograr llegar a más personas. Por eso, hermanos, compartamos, hermanos del Ministerio y Soldado de Jesús, compartamos estos mensajes, porque es para nuestra salvación, nuestra, no porque nosotros estemos hablando, sino porque está escrito en la palabra. Bueno, yo me despido, que Dios les bendiga y que, si Dios lo permite, volveremos a estar en un próximo video. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio, hermanos. Bendiciones.